Bueno, señores, señoras, bienvenidos a este primer episodio de SOS y de inmediato vamos a arrancar en fa. Hoy vamos a hablar de la política a base de like, ¿verdad? O a golpe de like. Lo que se ha convertido, no solamente en nuestro país, sino en todo el hemisferio occidental, que los políticos se dedican sobre todo a gestionar su labor desde las redes y no buscando soluciones a los problemas cotidianos de la gente. Y yo creo que al final parecería como que Instagram, TikTok, Twitter es el único lugar en el que parece que ellos hacen algo porque fuera de ahí no se nota ningún tipo de diferencia. Sí, es un fenómeno muy de nuestros tiempos, el tema de que se usan las redes sociales para sustituirlo o reemplazarlo por políticas públicas. También fue una herramienta poderosa para conseguir algunos nombramientos en el gobierno. Y por eso yo quiero hacer una distinción, Yuri, entre lo que tú decías, no solamente los políticos, pero específicamente, y es para mí la parte más preocupante, los funcionarios públicos en el Ujú. ejercicio de funciones con responsabilidades de Estado para solucionar problemas colectivos de todo un país. Y los vemos más concentrados en el contenido para subir a las redes, conseguir likes, conseguir views, que en poner en marcha políticas públicas que nos permitan alcanzar mejores niveles de calidad de vida, en sentido general, cual sea que sea el sector en el que a ese incumbente de turno le toque trabajar. Señores, pero lo vimos en campaña y también lo estamos viendo en las funciones públicas, pero también lo estamos viendo en el Congreso Nacional. Lo que parecería es que hay una suerte de enfoque en cómo nos están viendo a través de las redes sociales, que evidentemente las redes sociales dan una herramienta muy poderosa para comunicar y es importante comunicar. El problema aquí es cuando estamos comunicando formas, recipientes vacíos, y no estamos comunicando las soluciones que le estamos buscando a los problemas de la gente, o no estamos usando esas herramientas para entender cuáles son esos problemas que tenemos que solucionar. Por ejemplo, nosotros teníamos en campaña una cantidad de candidatos llevando propuestas sobre temas importantes. Sin embargo, los candidatos que todo el mundo conocía eran los candidatos que habían hecho una labor importantísima en las redes sociales, no necesariamente con contenido. Luego, hay candidatos que supieron aprovechar las redes sociales para trabajar con el contenido de sus campañas, pero también llevaban soluciones a los problemas. Entonces, tú tienes un mix and match. El problema es el siguiente: cuando tú estás desempeñando una función pública como congresista, como ministro, como director general, viceministro, lo que fuera, tú tienes que acompañar esa comunicación de contenido. Y aquí estamos viendo mucha gente preocupada por la imagen que está proyectando hacia afuera, por la valoración que tiene la gente de un trabajo que realmente no está sustentado en trabajo. Y aquí lo que yo me pregunto es, ¿por qué los asesores de comunicación política de las carteras de los ministerios y de los políticos han adquirido más relevancia que los técnicos que conocen las áreas que administran esos Bueno, porque su políticos? agenda política es una campaña de imagen. Pero eso es un Esa problema. esa es su agenda política, una campaña de imagen, porque una cosa es lo que tú señalas, Fran, pero yo pienso que también hay que diferenciar lo que se ocurría en campaña, tú ves que tú evidentemente estás buscando algún tipo de contenido viral, también Claro. para que la gente te conozca, porque Reconocimiento. reconocimiento sobre todo, pero fuera de eso, ya cuando tú eres funcionario, que es lo que ha señalado José Horacio, tu actitud tiene que ser diferente. Porque una cosa es que yo proyecte un logro que yo estoy realizando, ¿verdad? Que hemos conseguido una solución para un problema en específico, y otra cosa es que yo te diga que me hicieron un pan con aguacate. No sé si lo vieron. Y que lo mejor fue que se lo hizo su mamá. O sea, yo creo que ahí hay una amplia diferenciación que nosotros tenemos que tomar en O que el cuenta. contenido del funcionario sea haciendo muecas o compartiendo en espacios que no son propiamente institucionales, porque es cierto, uno quiere conocer a la persona, uno quiere saber el ministro que está administrando tal sector o tal cartera, cómo es, cómo vive, qué hace, qué mensaje o qué ejemplo le puede dar a la sociedad. Eso es importante porque hay una responsabilidad social detrás de la función pública. Ahora bien, ¿qué tú estás haciendo para mejorar el sector que el presidente de la República ha encomendado a tu cargo? Pero que además eso lo que proyecta luego para la gente es que las redes sociales se convierten en un termómetro falso. Ujú. Porque tú crees que por Totalmente. la cantidad de likes que tú has obtenido o que tú has conseguido, realmente ese es tu nivel de aprobación Claro. dentro del espectro de la gente. No, y yo me he encontrado con gente que llega al extremo de creer
que tu participación en redes sociales te da legitimidad, Mm, legitimidad democrática. ujú, Gente que cree, mira, fulano, como que cree tener mayor legitimidad, por ejemplo, que un legislador en términos democráticos, porque tiene más seguidores o consigue más likes y reproducciones que la cantidad de votos que sacó ese legislador en la urna, como si un seguidor o un like fuera sinónimo de legitimidad. Y yo, desde el punto de vista de mi paso por el Congreso, algo que rescato con este tema que estamos hablando es uno de los que quizás fueron alguna, una frustración quizá, y es ver cómo muchos colegas quizás se limitan a trabajar lo que les sirve para proyectar en redes sociales. Claro. mm. Mientras la mayor parte del trabajo consistente en discusiones en comisiones, debatiendo proyectos de ley, proyectos de resolución, haciendo propuestas de mejora para enriquecer esos proyectos, eso queda invisibilizado. Y tú te encuentras con colegas que solamente se involucran en una discusión si su participación en ese debate les sirve para generar un contenido para sus redes. Pero fuera se mantienen al margen de Claro. todos los procesos de debate, de discusión y de trabajo interno del Congreso Pero Nacional. precisamente por eso, porque en las redes tú no estás obligado a debatir ni a dialogar. Si tú no quieres dialogar con alguien, que tú haces? Tú lo bloqueas o Claro. simplemente lo dejas de seguir. Y lo que tú haces es simplemente mostrar un argumento entre personas que regularmente, como son tu comunidad, piensan muy similar a lo que tú planteas. Entonces tú no tienes esa necesidad de decir, bueno, tengo que dialogar para intentar conseguir una solución a todo este problema con muchísima gente. No, no, no. Simplemente puedo esconderme o bloquear a una gente, salir de ellos y ya resolví eso. Pero tiempo, eso no es un problema exclusivamente de la política o de los políticos. Cuando tú tienes una sociedad que es, digamos, analfabeta o desinteresada desde el punto de vista de lo que le debería importar a todos, que es ajena al impacto de la política en la vida diaria de la gente, entonces tú tienes un colectivo humano, un grupo de personas que pueden ser electores como no, que te van a aplaudir un contenido interesante que tú subes en las redes sociales, pero no te van a exigir que tú plantees en las redes sociales o que tú desde tu función pública digas qué tú estás haciendo para mejorar la salud, la justicia, la seguridad ciudadana, lo que te toque hacer. Entonces, bueno, tú tienes un grupo de gente ahí que te está aplaudiendo y que le gusta y que le da like a todo eso que tú estás subiendo, pero ¿dónde está el otro grupo de personas que te está diciendo y qué tú estás haciendo con este tema? ¿Y tú no crees, Frank, que la propia gente reclama like y meme? Es que eso es lo que gusta, digamos, eso es lo que gusta, pero Que eso no es sea, lo que resuelve. no, no, definitivamente. Nosotros sabemos que no hay una solución que tú puedas palpar sobre eso, pero al final, si tú lo que requiere pleno entretenimiento para tú estar, digamos, ocupado en algo, los likes y los memes te dan eso. Pero yo te lo voy a plantear de otro punto de vista. Tú tienes creativos y asesores en comunicación política que han adquirido una relevancia tremenda, ¿eh? Están cobrando bien. Tú tienes unos asesores en comunicación política y unos creativos que están permanentemente inventando o creando contenido para las redes sociales para exaltar la imagen de funcionarios Sí, públicos, muy disparatado, así es. pero al mismo tiempo tú tienes en esos ministerios y direcciones generales técnicos inventando excusas de por qué no hay soluciones a los problemas que deberían estar resolviendo. Todo es un invento. La política se ha convertido en una suerte de carátula donde tú tienes que mandar una imagen y el contenido que hay detrás de eso no es exigido prácticamente por nadie. Entonces tú tienes una sociedad apática a la política, desinteresada del contenido de la política, pero al mismo tiempo aplaudiendo todos estos memes y todas estas caricaturizaciones de la función pública. Yo creo que tú tienes diferentes perspectivas Sí, desde las que analizarse. Porque si bien existe, ¿verdad? Ese fenómeno de trivializar, banalizar el ejercicio político, caricaturizarlo y volverlo memes, como lo hemos estado describiendo, como que ese es quizás el lado negativo. Al mismo tiempo, estas son plataformas que le permiten a la ciudadanía, cuando tiene preocupación, interés, sensibilidad sobre un tema, facilitar la posibilidad de organizarse para expresar niveles de descontento, de desaprobación, de rechazo, de reclamo, Claro. para poder enfrentar quizá una medida que le pueda hacer daño. sí, Entonces, pero tú eso es muy tienes, tú distinto. tienes las diferentes perspectivas de cómo una misma herramienta puede servirte para trivializar y banalizar, pero también para demandar, exigir y lograr detener quizá una medida, como acabamos de ver recientemente con el caso de la reforma fiscal, totalmente, no solamente antipática, sino lesiva al interés, al bolsillo de las grandes mayorías. Entonces,
yo creo que tenemos que ver como todas las aristas eh, que, que hacen de las redes sociales una herramienta que definitivamente ha cambiado el ejercicio de la política y de la sociedad Pero no en estamos la hablando, última década. no estamos hablando, José Horacio, necesariamente del poder que esas herramientas que dan las redes sociales pueden ayudar, ¿verdad? Ese poder que le puede dar a la gente para congregarse, para quejarse, porque eso es de la democratización de la información y de la expresión pública. Estamos hablando del uso que los funcionarios públicos, que los congresistas y que los políticos en general le dan a las redes sociales. Yo como ciudadano puedo usar las redes sociales para lo que yo quiera, como yo quiera. Evidentemente uno lo hace con algún nivel de responsabilidad. Ahora, el funcionario público tiene una carga mayor porque lo que proyecta a través de las redes sociales es de alguna manera, en mayor o menor medida, un reflejo del trabajo que debería estar haciendo. Entonces, cuando tú llevas a la superficialidad ese trabajo que tú deberías estar proyectando en las redes sociales, tú lo que haces es banalizar la función pública, la función que a ti te han encomendado. Y a eso es que yo me refiero. Evidentemente, por eso tú tienes TikTok e Instagram, que los videos, la foto, la chulería y la música te permite conectar con muchísima gente desde un ámbito más relajado, pero entonces luego una plataforma como X, que es una plataforma de distribución de información, de análisis, de crítica, es una plataforma que cuenta con muchísimo menos personas. Y eso también debe tener un significado que uno tiene que analizar. Pero yo creo que también la gestión pública, lo que muchos de estos funcionarios han logrado es que se convierta en un producto. Y entonces tú tratas de vender ese producto bien empaquetado, muy bonito, como si se tratara de un regalo, y tú lo llevas, bueno, a las redes sociales. Pero realmente esa no es la expectativa que tiene la gente sobre la función o la labor que tú tienes que hacer. Más allá de lo que tú puedas, digamos, visualizar, visibilizar, intentar promover tu figura, porque evidentemente tampoco nos tenemos que llamar a engaño. Uno como político, uno evidentemente tiene que realzar su figura, ¿cierto? Ahora, la mejor manera de uno poder hacerlo es mostrando los resultados de la gestión efectiva que a uno le han No lo encomendado. han entendido eso. ¿Tú piensas que no? No lo han entendido porque por eso es que proyectan tan pocos resultados y muchas veces se lo inventan. Entonces sale un técnico como nuestro querido amigo Juan Ariel a decir que determinadas cifras no son como la ha proyectado un ministerio, un funcionario o el gobierno y tienen que salir en andanadas todos a decir que no, que sí, que espérate, que visitante no es turista, que turista no es visitante, que si son 10 millones pero que en realidad son 5 y al final uno lo que ve es que realmente se ha tratado de manipular. Y José Horacio, hablo de perspectivas del tema y hay una que no nos podemos perder. ¿Cuál? Las estructuras de granjas de bots y de Mm. amigos imaginarios que existen solamente en las redes sociales para ir a aplaudir esa caricaturización de los funcionarios que contratan esa granja de bots para ellos sentirse que están haciendo algo ¿No? ¿Tuviste Y importante. algún para amigo ir a imaginario? atacar como en manada, no solamente aplaudir, sino Sí. atacar, a ridiculizar, a engañar, a tergiversar a todo aquel que le haga la contra. O sea, esas granjas de bots operan de las dos maneras. Y lo grave es que hemos visto cómo han salido a la luz pública procesos de licitación para contratar estos servicios del Ujú, Estado ujú, con el dinero de nuestros mm. impuestos, pagando a granjas de bots para usar perfiles ficticios para promover la imagen de funcionario público o atacar la imagen de dirigentes de la oposición. Bueno, pero ahí salió también una licitación, José Horacio, de un ex amigo tuyo, que yo creo que ahora es ex serio, que está contratando para crear contenido en sus redes sociales, en las redes sociales por lo menos de la institución, por millones y millones de pesos, pero realmente uno no se explica qué es lo que hay detrás de todo eso. Mira, el tema de las redes sociales, hay otra tendencia que provocan. No lo quiso mencionar, José, corrió por la izquierda. Es que estos tigres se salen demasiado del tema. Yo no entiendo. Y yo creo que es muy dañina para la estabilidad del sistema democrático en nuestros tiempos. Y es que promueven los discursos extremistas. Entonces sentimos que últimamente tenemos una sociedad cada vez más polarizada, sociedad más polarizada, y las redes sociales han jugado un rol en ese sentido. Sí. Porque los algoritmos funcionan de una manera para promover aquellos discursos más incendiarios en un extremo como en el otro, Ujú. olvidando
los puntos de coincidencia, los puntos de acuerdo común y promoviendo los discursos extremistas. Y yo siempre he sido un convencido de que los extremos se terminan juntando. Y ese para mí es otro daño, que hablando aquí de las redes sociales, el uso de las redes sociales a golpe de likes Ujú. para ganar popularidad, no puede quedar afuera. El problema es que las redes informan tanto como pueden desinformar también, José. Precisamente, o Claro, sea, porque ahí es eh, difícil controlar el contenido. claro, porque la utilidad que uno le puede dar a estas herramientas, yo recuerdo que había un neurocientífico, Eduardo Punset, español, que decía que el cerebro humano, el hipocampo, que es donde uno almacena la información, no está preparado para procesar toda la información que nosotros constantemente recibimos Claro. diariamente. Y por eso mucha gente tuve que hacer un análisis sobre cualquier tipo de circunstancia, coyuntura o información solamente partiendo del título Ujú. de la noticia, porque no tiene tiempo ni siquiera de dedicarse a leer el cuerpo completo de lo que está, de lo que está opinando, ¿no? Y eso es precisamente una de las cosas que ocurren con las redes sociales. Quizá aquí también, aparte de ver el aspecto político de este tema y el aspecto sociológico de este tema, también sería interesante. Yo creo que eso sería bueno tratarlo aquí ya con un experto en conducta y en psicología en algún momento, o quizás no aquí en este espacio, pero hay que tratarlo. Y tiene que ver con el aspecto psicológico del uso de las redes sociales y cómo influye. Porque mucho se ha hablado de que estos aparatos y las redes sociales terminan convirtiéndose en una suerte de fuente de dopamina. Y, Sí, así es. y esa pasadera de videos, buscando contenido que te llame la atención, las estrategias de tu poder captar la atención de una persona durante los primeros 5 segundos de un video para poder mantenerlos escuchando un contenido o recibiendo un mensaje, tiene un impacto duro en la conducta individual que luego se proyecta de manera colectiva en la Claro. gente. Entonces, al final, ese intento por tú captar la atención de las personas y de tú permanentemente estar buscando contenido atractivo para que la gente te vea cuando tú eres un político que tiene aspiraciones, que quieres ser presidente, presidenta, que quieres pasar de director general a ministro, que quieres visibilizarte frente a tus compañeros, eso evidentemente tiene un efecto, tiene un Lo impacto. que ocurre es que el bien más preciado en nuestra sociedad ahora mismo es la atención. Claro. Es el bien más preciado. Cuando tú logras captar la atención de la gente, ya tú estás logrando, digamos, generar el mayor activo posible que esa persona te puede dar. Aparte, evidentemente, de su voto, si estaríamos hablando sobre una circunstancia electoral. Ahora, la pregunta es esa, ¿cómo tú puedes captar la atención de la gente sin necesariamente tener que caer en el ridículo? De cualquier ejemplo que tal vez ahora no vamos a mencionar, pero lo que tú señalas, Fran, son sesgos cognitivos. O sea, cuando tú entras a TikTok, por ejemplo, en el teléfono, TikTok te dice qué tú quieres ver Ujú. y te dice que tú quieres ver documental, biografía, motivación, etcétera. Inmediatamente ya tú te estás sesgando sobre el contenido que tú vas a estar recibiendo y el algoritmo va a trabajar en virtud de eso que tú mismo has señalado, porque la Sí. propia aplicación te está dando las opciones para tú seleccionarlo. Entonces, claro, en ese tipo de aplicación eso ocurre. Ahora, el contenido, que yo creo que tal vez es lo más importante que nosotros pudiéramos resaltar, que los funcionarios y los políticos están generando, evidentemente choca con lo que la ciudadanía esperaría de un político normal. No voy a decir tradicional porque eso se puede relacionar con anticuado, pero por lo menos de un político que pueda cumplir con sus responsabilidades. Porque al final, si a ti te eligieron o te designaron en algún tipo de cargo de posición, es para que tú cumplas con las responsabilidades que la ley te asigna. Yo creo que el problema de la comunicación en las redes sociales, desde el punto de vista de los funcionarios y los políticos, podría ser una arista o una bajada de un problema mayor que estamos viviendo en República Dominicana, pero también en otros países, Digo, hay que mucho de narcisismo también, Fran, sí, de pero las eso tiene, eso, publicaciones, eso de tiene las una publicaciones connotación de las más redes, personal, ¿eh? más individual. Ahora, desde el punto de vista de políticas públicas, del Estado como tal, de la administración pública, hay otro tema que yo lo trataba en un espacio que compartimos Yuri y yo hace un par de semanas atrás, y tiene que ver con la preponderancia que se le está dando a la comunicación por encima de las soluciones o de la realidad o del deber ser. Y voy a poner un caso concreto. La pasada designación de Carlos Pimentel en la Dirección General de Alianza Público-Privada, en concomitancia o en paralelo a sus funciones como director general de compras y contrataciones públicas. A todas luces, era una designación ilegal porque lo dice la propia ley.
No había que ir más lejos. Cuando sucede esta designación, que al pobre director de compras y contrataciones lo pusieron a justificar su nombramiento, lo pusieron luego a renunciar, a justificar su renuncia. Pobrecito. No, la verdad es que fue penoso verlo en esa posición, Ya, pero le quedaba poco que hacer. así. Ahora, mucha gente le cayó arriba al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y al equipo de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, diciendo que el gobierno no tiene asesoría jurídica. Y se hizo pública una comunicación de fecha 3 de octubre donde el consultor jurídico firmaba haciendo una recomendación de no designar a una misma persona en ambos cargos precisamente por la incompatibilidad que había en la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno tomó una decisión a puertas cerradas más allá de la recomendación que había hecho la máxima voz de consejería jurídica del gobierno dominicano. ¿Por qué razón? Por comunicación, por estrategia, por concentración de poder. Bueno, las razones habría que verlas, pero evidentemente el consultor, que era quien tenía que hacer una recomendación al respecto, la hizo y la hizo de forma contraria. Y qué bueno que esa comunicación se hizo pública, porque eso revela que no es que el gobierno no tiene asesoría técnica en las áreas que necesita. Eso revela que hay gente dentro del gobierno, dentro del Poder Ejecutivo, en la presidencia de la República, donde sea, digamos, en las más altas instancias de toma de decisiones, que están superponiéndose por encima de las recomendaciones técnicas que hacen los profesionales del sector correspondiente. Entonces, aquí tú le estás dando preeminencia a la concentración de poder y al manejo de la comunicación política, no necesariamente a los aspectos técnicos que tienen que dominar en un área específica. Y eso es un problema. Bueno, pero yo creo que muchas veces los propios funcionarios se ayudan o se alimentan del atrevimiento de la ignorancia de la gente, porque, claro, nosotros todos somos ignorantes, ¿verdad? Y ignoramos cosas distintas. Pero yo creo que muchas veces los funcionarios lo que hacen es aprovechar el desconocimiento que hay generalizado de la normativa jurídica, de las leyes de nuestro país, en donde muy probablemente si no sale alguien que tenga el conocimiento específico a hablar en los medios de comunicación sobre ese tema, no en un círculo íntimo, sino en los medios de comunicación sobre ese tema, y que otros se monten en esa ola, entonces no ocurre nada. Completamente. Entonces no ocurre nada, pero yo creo que precisamente de ese tipo de actuaciones, de ese tipo de conducta, es que la gente está cansada. Porque yo creo que a nosotros como país también nos hace mucha falta sincerizar nuestro ejercicio político. Porque la gente vive de pose en pose y por eso el tema que estamos hablando hoy, bueno, avanzar políticamente a golpe de like. Y eso le ha funcionado a muchísima gente. Y yo lo decía, creo que lo decía en la campaña, yo decía, óyeme, ¿cómo puede ser que en encuestas personas las estén encabezando sin nosotros ni siquiera conocerles el timbre de voz? Tú no le conoces el timbre de voz, tú no sabes cómo hablan, tú no sabes lo que piensan sobre un tema en específico que puede ser de absoluta trascendencia para la vida cotidiana y a largo plazo de este país. Y entonces tú ves las encuestas y las encuestas dicen que supuestamente esa persona está encabezando hasta para una candidatura presidencial. Bueno, yo digo, bueno, pero ¿dónde es que están midiendo? O sea, es en ese ministerio que están midiendo, Pero yo en esa quisiera, o dirección. sea, eso me hace pensar a mí, óyeme, nosotros deberíamos salir a la calle a preguntar a la gente en base a qué tú decides tu voto. O sea, porque habrán infinidad de criterios o de Pero elementos. que ahí hay un Tu problema. intención de voto, tú la defines por las redes sociales, porque tú sigues a un político en redes sociales y a través de las redes sociales te convence. Puede ser. Tú lo decides porque es el que tú crees que va a ganar, porque tiene buenas propuestas, tiene una trayectoria o un historial de logros que tú entiendes que en una posición a la Que que lo está aspirando respalda, claro. podría hacer un buen trabajo. O sea, ¿cuáles son los elementos, los criterios en base a la cual un ciudadano, una ciudadana define su voto? Yo creo que en estos tiempos los políticos y las No se políticas cuenta. le están o le estamos, no sé, dando demasiada importancia a las redes sociales como herramienta a través de la cual se puede definir ese voto, o si no el voto, quizá la imagen favorable de un político. Sí, la percepción, claro. Esa percepción, esa imagen favorable. Pero de verdad que a mí me intriga muchísimo eso que tú dices, porque tú decías ejemplo y yo creo que puedo perfectamente sabe de quién tú estás hablando. Pero, ¿De quién? no, yo me Cuidado, pregunto, cuiddo. fuera, No, yo no no, vine a este podcast a tener miedo. Aquí se van a decir las cosas como son. no, aquí hay aspirantes presidenciales del partido de gobierno que tú dices, no, que están en No, los esos primeros son lugares. muchos. Y tú dices, ajá,
y yo no sé qué opinan sobre ninguno de los temas de relevancia nacional. Porque no Bueno, opinan. Entonces, ninguno de ellos quisieron opinar sobre la reforma fiscal, por no le ejemplo. conozco su matiz de voz, como tú decías. Sí. Sin embargo, están en los primeros lugares. O sea, quiere decir que tienen intención de voto. Entonces ahí me surge la duda. Quizás se mueca chévere o caminadito chévere en redes sociales. No, no, no. Entonces, El de la mueca tiene su de candidata alguna, ya. eso puede ser que, o caminadito chévere, puede ser entonces que esos caminaditos son los que dan esa imagen positiva, permiten a la gente, o también, porque estamos hablando aquí del uso de las redes sociales, tú hablabas del tema de las granjas de bots, Sí. pero hay luego una caja de resonancia más allá de las redes sociales, de luego ver todo este ecosistema de medios Sí. de comunicación, Mm. radial, televisivo, que se hace eco de ese contenido Bueno, en es las que, redes es, sociales es- en un sentido u es que otro. bueno, pasó ahora inclusive Y eso para la... cuesta, tiene un costo. Claro, pero Y en el caso de los políticos, funcionarios, aspirantes del oficialismo y del partido de gobierno, normalmente ese costo lo pagamos todos a través de nuestros impuestos porque lo están haciendo con los presupuestos públicos. Pero yo te voy a dar el ejemplo más claro. Nosotros lo vimos con las elecciones de Estados Unidos. Twitter o X se volvió una cámara de eco, Ujú. sobre todo de Donald Trump, por la influencia de Elon Musk. Y ya, Y eso evidentemente ocurre también en nuestro país. O sea, que como tú señalas, los muchos comentaristas o periodistas o gente que está en el medio, influencers, por ejemplo, porque parece que muchos de estos funcionarios tuviesen un concurso de influencers, ¿no? Están precisamente dentro de una cámara de eco, pero lo que tú dices, esa cámara de eco está condicionada por recursos. O sea que No es porque tú le caes bien quizá a tú tenías alguien. razón. mira, Hay que elegirlo por talent show y no por elecciones. Porque yo preferiría Sincerizar esta vaina. sí, claro, con criterio de improvisación, en donde la gente pueda decir, bueno, ante una circunstancia o coyuntura apremiante, yo puedo reaccionar de una mejor manera, ¿no? O Mira, sea, yo no sé si yo soy demasiado optimista, pero yo quiero hacer un disclaimer en lo que decía José Horacio. Bueno, y tú también. Hay políticos a los que no le conocemos el tono de voz, el timbre de voz, y que no han presentado una postura firme con respecto a ninguno de los temas de interés nacional, absolutamente a ninguno. ningún tema. Y se han Interés o mantenido, desinterés. como en una estrategia de preservación dentro de una burbuja, y nadie sabe lo que piensan sobre absolutamente nada, pero marcan más que el carajo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Yo creo que un candidato así o una candidata así para una diputación y hasta para una senaduría podría ser Lo electo o aguanta, sí, electa, lo aguanta. pero eh, en el nivel de razonamiento y de madurez política que estamos, donde ya se están exigiendo una cantidad de debates públicos, donde ya la gente está esperando saber qué piensa tal o cual candidato, y quizás no es la gran mayoría, pero sí es una mayoría determinante para saber por quién va a votar. Y yo creo que nosotros, a pesar de Bueno, todos pero los... los debates de esta campaña fueron muestra de Fueron eso, buenísimos porque, en general. claro, y mientras esa cultura siga arraigándose en la República Dominicana, yo pienso que ahora la gente vio los debates y ya por lo menos tenía su decisión tomada. Pero yo creo que a partir del próximo certamen electoral, la gente va a esperar el debate para tomar su decisión. Yo creo que los no sé, debates redefinieron algunas cosas, ¿eh? El debate vicepresidencial puso, por ejemplo, candidatas, compañeras de boleta, candidatas vicepresidenciales en el ojo de la gente. En el de los diputados también, personas que, como tú y yo, Yuri, por ejemplo, que participamos del proceso, que una gran masa de personas no nos conocía aún, Sí, eso sí. pues nos identificaron, así como identificaron a otros candidatos. No era Ujú. el caso de José Horacio, porque a José Horacio ya lo conocía prácticamente todo el mundo por la labor que venía desempeñando tanto en su partido como en el Congreso. Ahora, un candidato o una candidata presidencial, por ejemplo, para el 2028, difícilmente aguante un proceso de campaña sin tener que hacer pública la mayoría de sus Sin opiniones. exponerse, claro. Y miren el caso de Estados Unidos. Los dos candidatos principales, Trump y Kamala, tuvieron no solamente que exponer todos sus criterios sobre los temas trascendentales y controversiales, sino que además tuvieron que despegarse un poco de Es los que extremos que representan. tuvieron que Porque recogerse, incluso sí. Kamala, que es demócrata, tuvo que hablar un poco de que ella tiene un arma en su casa, que está a favor del fracking en Pensilvania. Trump tuvo que recular un poco con el tema de la interrupción justificada del embarazo en determinadas circunstancias. y al final defendió las tres causales. Sí, la defendió. Ahí están las Claro, noticias donde se ve que Trump, el líder del movimiento conservador mundial prácticamente, claro.
dice que con las tres causales está de acuerdo. O sea, yo quiero que esa, Dice que está de acuerdo con ella, aunque no la promueve. sí, no la promoverá, pero entiende que se debe legislar para garantizar ese Que mínimo. podría o no podría estar de acuerdo, pero estratégicamente en su campaña él decidió asumir eso. Mira el caso Milei en Argentina, mira el caso Boric en Chile, mira el caso Lula en Brasil. Ninguno de esos tres actuales presidentes suramericanos, de países suramericanos, mantuvieron posiciones de preservación. Tuvieron que salir a poner el pecho y la frente en alto con las posiciones que defendían con respecto a todos los temas. Mira el caso de Macron. Macron en Francia, aunque ha sido muy claro con sus posiciones desde antes de ser presidente, es un poco más moderado y Porque un más tipo de prudente centro, claro. Sí. y casi queda fuera de la presidencia de Francia. Claro, Entonces, correcto. yo creo que hay, y no digo que eso está bien ni mal, es una realidad que entiendo que se está dando. Yo creo que hay una tendencia a exigirle a los políticos del primer nivel que expongan con claridad sus criterios sobre los temas más controversiales de la sociedad. Yo lo veo bien eso, donde yo veo que hay un tema, un problema, es que aunque tú le exiges a los políticos que expongan con claridad sus propuestas, tú solamente estás dispuesto a validar que piensa igual a ti. Y yo pienso que ahí es que está el gran desafío de la política, porque al final, ¿qué se discutía antes cuando nuestros padres estaban en política o cuando o la generación de nuestros padres era tal vez la generación predominante? Se discutía cómo podemos hacer que las cosas ocurran. Ahora, ¿cuál es la discusión que nosotros tenemos? ¿Quién es capaz de hacer que las cosas ocurran? Son dos discusiones muy Yo creo que eso distintas. se conecta mucho con el tema que tratábamos al principio. Efectivamente, Ujú. entonces la gente, digamos, en el caso de Trump, por ejemplo, en el caso de Milley, en el caso de todos esos líderes que no necesariamente tienen que ser de derecha, pero todos esos líderes que son medio ultra, ¿cuál es su discurso? El discurso no es, yo te estoy proponiendo a ti una sociedad alternativa, no, el discurso es, yo soy la alternativa en persona. Claro, Entonces, claro. que haya una alternativa a esta realidad no pasa por un conjunto social, sino pasa por mí como actor, como individuo político. Y entonces, evidentemente, ahí es que yo digo que X o cualquier red social se vuelve una cámara de eco, una cámara de resonancia. Bueno, en el caso de X o Twitter, ya circulan videos de que los algoritmos fueron incluso truqueados para favorecer la expansión de las ideas y los mensajes de Trump, que era pública y abiertamente endosado por el dueño de esa plataforma, Mm. que es el hombre más rico del mundo en este momento, Elon Musk. Bueno, pero pasó Y en el ya el 2008 video con Cambridge circulando Analytics y Obama también, de que que fue la primera vez que se utilizó de manera masiva. sí, en eso, pero en ese momento se estaba como comenzando a experimentar el Sí, uso de las redes sociales en la claro. campaña de Obama. Era algo que todavía no se dominaba Era por el muy todo, incipiente, estaba sí. muy incipiente, era limitado todavía el Ujú. alcance de esas plataformas. Pero en esta última campaña se habla de que eso fue un componente determinante y de cómo este señor, soy el hombre más rico del mundo, esta plataforma es mía, y que alteró y reconfiguró los algoritmos para que estas ideas puedan propagarse, extenderse el mensaje y volverse mucho más viral. Y al final tú te preguntas, ¿qué tan democrático es eso? O sea, cuando tú tienes estas herramientas que son la vía por la cual tú le llegas a la gente y tiene un propietario que a su vez favorece un candidato particular, es democrático que pueda utilizarlo para favorecer ese candidato. O sea, eso genera un desbalance o un desequilibrio, una inequidad en la competencia que puede poner en entredicho la calidad, la calidad democrática de un proceso Pero que uno habría que se... ver qué tanto impacto real puede tener, por ejemplo, el tema de ex José Horacio en una campaña como esta. Hay que recordar que en la administración Biden, y ojo, no estoy tomando partida con ninguno de los dos ex candidatos, Pero teniendo juégate que ya. toma partida. No, 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 Tú no no se dijiste trata que hay de que tomar venir aquí partidas. de que a jugar. No, 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 Ya. no se trata de tomar partidas, se Bueno, trata de analizar el contexto completo. La administración de Biden dio miles de millones de dólares a muchísima gente luego de la recesión provocada por la pandemia, ocasionada por el COVID-19, y tú podrías decir, bueno, si eso lo proyectáramos en República Dominicana, eso podría ser clientelismo, porque mira aquí, la traducción de eso sería todas las pensiones solidarias que están dando, el aumento del dinero disponible en la tarjeta, ¿cómo se llama? claro. Supérate, en fin, tú estás hablando de una política social que pudo haber beneficiado a Kamala. Yo creo que el tema en Estados Unidos fue mucho más ahí y tiene que ver con lo que decía Yuri. Tiene que ver con que Trump, en todo el contexto de incertidumbre que hay a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos, Trump representa una suerte de vuelta al pasado, pero a un pasado de empoderamiento americano, estadounidense, más propiamente dicho. Y Ese yo, era su discurso del americano tradicional. y yo te voy a decir algo, ¿eh?
American Traditional. Caso Argentina, para irme con mi ley. Yo viví en Argentina bajo la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Y para mí fue una administración con muchísimos desaciertos, pero honestamente ver la posibilidad de que llegara Javier Milei a la presidencia argentina a mí me llenaba de temor y la gente que yo conozco allá estaba paniqueada con esa situación. Pero tú sabes lo que está pasando hoy. Yo puedo estar en desacuerdo con que hay que disolver el Banco Central argentino, pero el dólar tiene 6 meses que no sube en Argentina. Entonces tú dices, bueno, ¿realmente la política económica está dando resultados? ¿Realmente la política social de Milei fue tan radical como él lo había dicho? Pero al final él vendió un discurso y ganó la presidencia. Señores, antes de que se me pongan técnicos, no es que el dólar no ha subido nada en Argentina, sino que ha subido muy poco en proporción a como venía subiendo antes. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema con eso? ¿Y los indicadores de pobreza cómo están en Y, Argentina? y Los indicadores de pobreza, bueno, ¿se han mantenido, han subido, han bajado? no, te estoy dando un dato muy concreto sobre un factor económico que hay, que te lo puse, digamos, en perspectiva con el tema de que yo no estoy de acuerdo. El Banco Central no ha sido disuelto todavía, evidentemente están en un proceso, pero logró paralizar el dólar, que en 10 años subió de Estabilizar. el 10 pesos por uno al 1.200 pesos por uno, Sí. sin contar la inflación. Ya si nos metemos en la política social, pues habría que ver de manera muy específica qué ha venido sucediendo. Pero también recuerda, Frank, que hay muchas de esas decisiones y muchas de esas políticas que responden precisamente a lo que nosotros comenzamos hablando. Es decir, la percepción que se genera a partir de esas decisiones. Por ejemplo, si tú me dices a mí cuánto es un euro en dólar, ahora mismo tú lo pones en Google y te va a salir que un euro en dólar es aproximadamente 1.60 dólares, Ujú. 1.50 dólares. Ok, si esa es la diferencia que existe, uno se hace la pregunta, ¿por qué en la República Dominicana el dólar está al 60 y el euro está al 74? Claro. Hay una distorsión, hay una ficción que a mí me tienen que explicar que todavía nadie ha salido a explicarla aquí, ni siquiera el Banco Central ha salido a explicarla. Por qué eso está de esa manera? Pero precisamente porque tal vez el efecto que genera el euro en la economía de nosotros no es el mismo que evidentemente genera el dólar. Claro. Entonces, son decisiones que también se toman para intentar evitar mayores Y incertidumbres. hay que entender también que la subida del dólar afecta a una gran mayoría, Sí, claro. pero la bajada del dólar también afecta a También, otra gran lo mayoría mismo, exportadora. es lo Entonces, mismo. sigue siendo un tema, pero ponía el ejemplo de Trump y de Milley puntualmente, Yuri, para ir con lo que tú decías. Ellos decidieron estratégicamente encarnar en su persona la posibilidad de o una estabilización, o una transformación, o una vuelta al pasado, Ofrecerle o, certidumbre a la o gente. lo que fuere. No, no, certidumbre no le puede ofrecer ninguno de ellos dos a nadie. Por lo menos ofrecerle algún nivel de optimismo yo diría. Ahora, en República Dominicana, volviendo con el tema de los funcionarios, nosotros para nadie es una sorpresa que este país está ahora mismo sumergido en el desorden. Desorden en el tránsito, desorden en la energía eléctrica, Institucional. desorden institucional, baja calidad de los servicios públicos, desorden en términos de seguridad ciudadana, y muchos de estos temas se han tratado con más o con menos seriedad. Pero hay carteras que están trabajando en esos temas, digamos, ministerio y direcciones. La pregunta es, ¿cuál de los funcionarios, sean o no sean candidatos o aspirantes a candidatos a la presidencia del oficialismo, cuál de los funcionarios está dispuesto a jugársela en una sociedad que está viviendo en el caos? Porque cuando tú vas a eliminar el caos, cuando tú vas a organizar, Porque, tú tienes que tirarte sector en contra, bueno, o sindicatos, pero que o grupos, o lo gente, hemos o hablado. comunidades. Y aquí nadie está dispuesto a pelear con nadie. Aquí todo el mundo quiere caerle bien a todo el mundo, sonreírle a todo el mundo y abrazar a todo el mundo. Y Bueno, que el caos que nos lleve de encuentro. una actitud completamente laxa, porque aquí, óyeme, aquí hay gente, y lo puedo decir aquí, y lo comentábamos antes de que comenzáramos el podcast, o sea, aquí hay gente que quiere que se le siga rindiendo pleitesía por sus glorias pasadas, Mm. pero la gente hay que comenzar a medirla también sobre la inercia, la inacción o la omisión que ha generado en muchísimas actuaciones. Entonces, esto es un país, y yo lo voy a decir con toda la responsabilidad que me caracteriza, plagada de, como dicen los franceses, del emeshkul, y que busquen la traducción. Porque al final, si nosotros queremos de verdad intentar echar para adelante, como decía Mafalda, por lo menos que hay que agarrarte país para echarlo para adelante, ¿no? Claro. Si de verdad tú quieres echar un país para adelante, tú vas a tener que generar conversaciones incómodas. Es como cuando tú estás en una relación amorosa. Tú no quieres tener la conversación incómoda,
Pero para tú poder permanecer en la relación, tú tienes que tener la conversación incómoda. Entonces yo creo que nosotros como país estamos evitando tener esa conversación incómoda y precisamente esto que nosotros vemos de los funcionarios influencers es eso, es un reflejo de eso. Es decir, bueno, ¿cómo yo puedo evitar, digamos, circunstancias de crispación, de enfrentamiento, de confrontación? Ah, bueno, lo hago con chulería. Y creo que eso me va a mantener a mí en el tiempo y like y meme y bueno, de ahí Mi- soluciono los problemas. mientras aquí los tomadores de decisiones y ejecutores de políticas públicas no quieran pelear con los sectores que tienen este país sumergido en el caos, ¿Y cuáles son esos sectores? por ejemplo, el sector transporte. Aquí los accidentes que hay en las autopistas y en las carreteras de la República Dominicana en grandísima medida tienen que ver con choferes de autobuses que no respetan los límites de velocidad, con choferes de camiones que andan en camiones de tartalao echando carreras sin luces de noche. Tienen que ver con los motoristas que andan en vía contraria en plena autopista Duarte, por ejemplo. Que no Tiene es que que, tengamos nada en contra de los motoristas, pero ellos andan con una chaqueta que dice un golpe a uno, un golpe a todo. ¿Usted lo han visto eso? sí, eso, Ese es un señores, tema. nosotros estamos viviendo me perdonan el francés, en un maldito caos con respecto al tema del tránsito. Y aquí con quienes primero hay que sentarse es con los sindicatos de choferes, que desde que tú le afectas Bueno, pero un peso, Sí, te pero quieren paralizar el el asunto país. va más allá de ahí. sí, Y ese es es un un tema que a tema mí me toca de conductual manera que muy hay. particular. Yo, siendo un niño, perdí una tía de cariño en un accidente de tránsito un día de mi cumpleaños, cuando tenía como Oh, 9 qué años. Y fatal. todavía lo recuerdo, aunque han pasado más de 20 años. Y me toca una fibra sentimental por dentro. Y la verdad es que a veces yo pienso, vivimos en un país en el que se destinan en el presupuesto público 9.000 millones de pesos al año en publicidad y propaganda, y de eso yo nunca he visto que se invierta un peso en educación vial, en campañas educativas dirigidas a toda la ciudadanía para aprender a manejar mejor. Que ni siquiera tú le tienes que entrar a las mafias del tránsito que puedan haber, que controlan las rutas. No. Vamos a educar a la ciudadanía de que si usted va en carretera, por ejemplo, usted tiene que usar la izquierda para rebasar, que usted no puede rebasar por la derecha. Que si usted es un vehículo pesado, usted le toca manejar por el carril derecho. Claro. Que nosotros hagamos de manera tajante que en los motores que están circulando en las avenidas, en la autopista, en las carreteras, la cantidad que andan de noche sin una lucecita por atrás y sin casco. Claro. Y andan luego en un motor. Yo andaba el fin de semana pasado subiendo la loma de noche para Jarabacoa y me encontraba de noche con motoritas sin luces y sin casco. Y después nosotros nos extrañamos de que somos uno de los países con mayor nivel de muertes per cápita por accidentes de tránsito. Pero ¿qué se está haciendo? ¿Dónde está la campaña educativa? ¿Dónde están las multas ejemplares para parar a estos motociclistas y decirle, usted no puede andar en ese motor porque no tiene luz, porque no tiene casco? Pero ¿quién se lo va a decir si tú no tienes un equipo de patrullaje de la DGCET que ande de noche? Pero De noche las autopistas son de nadie. es que más profundo que eso, señores, porque, por ejemplo, como yo, que soy tal vez un tipo clase media, ¿verdad? Pago mi marbete, tengo mi vehículo, mi jipetica que me ha costado comprarla, ¿verdad? Y entonces, porque yo un día no tengo el cinturón puesto, me ponen mi multa, perfecto, me pusieron mi multa, Te yo tocaba. estoy en contravención, ¿verdad? Con la ley. Ah, pero aquí los carros públicos que en su matrícula dice que solamente caben 5 pasajeros, llevan 7. Tienen licencia para violar con la ley. Llevan Pero de 7, todo pero tú esto, entiendes, o sea, aterrizar y redondeando, porque vivimos gobernados por tomadores de decisiones que trabajan a golpe de likes. Y como trabajan a golpe de likes, lo que le interesa es subir un videíto en la fecha donde se conmemora la lucha contra los accidentes de tránsito, en lugar de tomar medidas que permitan bajar significativas. Y los fondos están ahí, que no sea un tema de falta de recursos. Y eso Lo que falta es implica voluntad pelear, y política. eso implica pelear con sectores, José Horacio, a eso me refiero. Eso implica pelear con la ciudadanía, eso implica subir las multas. Y aplicarlas. A una persona le ponen aplicarla. una multa que le duela en el bolsillo y lo va a pensar dos veces antes porque va a saber He que se visto aplica la azotes. ley. Entonces, ¿por qué yo hablo de los sindicatos? Ojo, no solamente los sindicatos, Cuidado. así como con los sindicatos, con las grandes empresas de transporte, porque tú tienes que empezar un proceso como este de manera paulatina y educar a quienes tienen algún mecanismo de control. Porque a Ujú. los motoristas es muy difícil tú poder controlarlos a nivel nacional a todos al mismo tiempo. Entonces tú tienes que empezar un trabajo, si se quiere ver, piramidal, donde tú puedas ir captando sectores específicos que son los que tienen incluso más impacto. Porque tú tienes autobuses, tú tienes camiones, tú tienes empresas de transporte turístico que, digamos,
llevan mucha gente o generan un mayor impacto o un mayor riesgo por el tipo de vehículo que conducen. Tenemos que exigir, tenemos que cuestionar como ciudadanía y tenemos no solamente que pensar en votar, tenemos también que ser vigilantes para dar seguimiento a lo que están haciendo quienes están en nombre de todas y todos nosotros como dominicanos, gobernando este país, tomando las decisiones para definir cómo vivimos. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es a la hora de ver cómo quienes nos gobiernan usan las redes sociales, poder discernir quiénes la están usando como una herramienta simplemente para generar likes, Para para, quedar bien, una para plataforma para quedar entretenernos bien, o claro. para resaltar su imagen o quiénes la están usando para comunicar el trabajo que están haciendo, porque yo siempre digo, en todos los gobiernos se hacen cosas positivas y eso hay que comunicarlo Ujú, y en claro. todas las gestiones se hace. Entonces, ¿quiénes lo están utilizando esas herramientas para comunicar las cosas buenas que realmente se están haciendo en el país? Bueno, ojalá que los funcionarios no utilicen, como ya mencionamos, las redes como plataforma para quedar bien, porque al final la gente espera que sus circunstancias, su problema cotidiano, alguien o algún gobierno, alguna institución, algún tipo de colectivo le pueda generar soluciones sinceras, de verdad. Eh, Sobre todo a ese tema como lo del tránsito, que condicionan tu vida todos los días. ¿Tú te imaginas que todo ese dinero que se está gastando en asesores en comunicación política, en redes sociales, en promociones, de la Pero que te voy a decir persona, de una los cosa, Fran, te voy a decir funcionarios? una No, pero cosa. espérate, No, espérate, y no esos la dijiste ya. asesores, oye, que, Espérate, que todo ese que, dinero que se está gastando en eso, qué mal contenido, ¿eh? Qué malos son los no, hay contenidos. algunos que son buenos, hay algunos que son buenos, No, hay qué algunos mal. que ¿En son qué te buenos. gustaría haberlo invertido? ¿Tú te imaginas que eso, la mitad de eso, porque hay que dejar que ellos se ganen su dinero también? La mitad de ese dinero le invirtamos en técnicos preparados en políticas públicas, en diseño de políticas públicas, en ejecución de políticas públicas, de cada uno de los sectores que verdaderamente necesitan Ese atención. era mi discurso no, mi queja y reclamo constante en la Cámara de Yo iba a Diputados. votar por ti. En la Cámara de Diputados yo decía, señores, necesitamos mejores técnicos para hacer mejor nuestro trabajo. Tenemos una ciudadanía que está allá afuera exigiéndonos. Claro. Y para poder tomar decisiones tenemos que contar con asesoramiento técnico. Y entonces yo decía, aparte de ese dinero que se gasta para Navidad, para el Día de la Madre, para Semana Santa, para el inicio del año escolar, Encánate. que se destine a el acompañamiento técnico para que los legisladores hagan un buen trabajo. Ese era uno de mis reclamos. Yo también iba a votar por ti. El problema era que estábamos los tres en la boleta. Iba a decir algo, mejor no lo voy a decir para salvar una amistad de José Horacio. Señores, esto ha sido todo por hoy en SOS. Síganos en las redes sociales si todavía no lo hacen. Y nada, esperamos que les haya gustado este primer episodio de Política a Golpes de Like.